Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy nos adentramos en un tema que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco y, estoy segura, ha resonado con una intensidad particular en los corazones de muchos de ustedes, mis fieles seguidores. Vamos a desentrañar una conexión que, aunque el tiempo ha dictado que ya no esté activa, sigue tejiendo hilos en la conversación pública y en la esfera de la especulación. Hablaremos de unas declaraciones que han servido para poner los puntos sobre las íes, para establecer contornos claros y para definir lo que significa, en el vertiginoso mundo de la fama, trazar líneas infranqueables. Sí, mis amigos, estamos hablando de esa chispa que alguna vez iluminó el firmamento de la fama turca, la que unió a Can Yaman y Demet Özdemir, y de cómo una figura pública puede y debe salvaguardar su espacio personal con una determinación férrea. Así que si tu curiosidad se enciende ante el universo de las celebridades, si te atraen los vaivenes de sus vidas, los dimes y diretes que las rodean, y si, además, te interesa la profunda importancia de proteger tu esfera íntima en medio de un escrutinio público implacable, entonces quédate conmigo, porque hoy vamos a desgranar esta fascinante historia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la esencia de esta narración, si por alguna razón aún no te has unido a nuestra comunidad, te extiendo una cálida invitación para que te suscribas a nuestro canal. Cada semana nos esforzamos por traer contenido fresco, emocionante y revelador sobre tus artistas favoritos, y créeme, no querrás perderte ni una sola de nuestras próximas entregas. Como bien les adelantaba, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió, de manera casi instantánea, en una de las duplas más comentadas, analizadas y, sin duda, admiradas de Turquía. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en los sets de grabación de la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan magnética, que trascendía las pantallas y se filtraba a la vida real. Nosotros, sus seguidores, sus fans, vivimos cada instante de su conexión con una intensidad casi febril, fantaseando con la posibilidad de un futuro compartido, de una unión que pareciera nacida bajo un cielo de estrellas. Y cuando la noticia de su separación se hizo pública, para muchos fue un golpe sordo, una decepción que se sentía casi personal. Sin embargo, las relaciones sentimentales de las celebridades, como la vida misma nos ha enseñado, a menudo se ven atrapadas en una vorágine imparable de especulaciones, rumores infundados y, en ocasiones, incursiones alarmantes en la esfera más íntima de su privacidad. Y es precisamente sobre este último punto, sobre la defensa de lo privado frente a la invasión de lo público, que vamos a centrar nuestra atención hoy, porque Can Yaman, uno de los protagonistas indiscutibles de esta historia, ha sido extraordinariamente enfático y claro al respecto. Recientemente han circulado por los medios y las redes sociales unas declaraciones de Can Yaman que han captado, y con justa razón, poderosamente nuestra atención. Al abordar el tema de su relación pasada con Demet Özdemir, Can Yaman emitió una frase que en su brevedad encapsula una profundidad y una contundencia dignas de análisis: es mi línea roja, nadie se mete. Esta afirmación, a primera vista sencilla, encierra un universo de significados que van mucho más allá de una simple declaración. No se trata, como algunos podrían interpretar de manera superficial, de una mera muestra de posesividad o de un anclaje en el pasado. Es en esencia una firme y necesaria defensa de su vida privada, de su historia personal, y de manera muy especial, de la persona con la que compartió un capítulo significativo de su existencia. En un mundo donde la fama, esa luz cegadora que acompaña a las personalidades públicas, a menudo convierte cada detalle de su vida en material de consumo, en objeto de análisis y debate, establecer un límite tan definido, tan inquebrantable, representa, a mi juicio personal y como observadora de estas dinámicas, un acto de madurez, de autoprotección y de dignidad. Detengámonos por un instante a reflexionar en lo que realmente significa ser una figura pública de la talla de Can Yaman. Su existencia está por defecto sometida a un escrutinio constante y riguroso. Cada fotografía que se publica, cada viaje que emprende, cada interacción social que tiene, es analizada con lupa, comentada profusamente y, en demasiadas ocasiones, distorsionada o sacada de contexto para alimentar narrativas que poco o nada tienen que ver con la realidad. Cuando la conversación se centra en una relación sentimental, y más aún cuando esa relación ha llegado a su fin, la presión mediática y la curiosidad del público se intensifican hasta niveles casi insoportables. Los fans, quienes a menudo tienden a idealizar a sus ídolos hasta el punto o de deshumanizarlos, pueden encontrar difícil asimilar el término de una relación o, peor aún, sentirse con un supuesto derecho a opinar y dictaminar sobre la vida amorosa de las personas a las que admiran.
Y es en este preciso contexto donde la contundente frase de Can Yaman cobra todo su valor y su sentido más profundo. La expresión, es mi línea roja, no debe ser interpretada como un acto de enojo desmedido o de resentimiento hacia Demet Özdemir. Muy al contrario, lo que Can Yaman está comunicando de manera inequívoca es que su relación, la historia que compartieron, las experiencias vividas y la forma en que ambos han procesado internamente el final de su vínculo pertenecen exclusivamente a ellos dos. Es un espacio sagrado, un territorio íntimo que no debe ser profanado por miradas ajenas, por juicios externos y sobre todo, por especulaciones vacías y carentes de fundamento. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los seguidores más fervientes y apasionados, tiene el derecho inherente de inmiscuirse en cómo el Can Yaman decide procesar su pasado, ni en cómo se relaciona, si es que lo hace, con su expareja. Su autonomía y su derecho a la privacidad son inviolables. Imaginemos por un momento la magnitud de la presión a la que están sometidos. Si Can Yaman se dedicara a hablar constantemente de su relación con Demet, sería inevitablemente señalado y criticado por no haber superado la ruptura, por estar anclado en el pasado, incapaz de seguir adelante. Por otro lado, si decidiera el silencio absoluto, si optara por no hablar del tema en absoluto, las especulaciones se dispararían, sugiriendo que hay algo turbio que ocultar, que la relación terminó de una manera escandalosa o conflictiva. Es un equilibrio increíblemente delicado, una cuerda floja constante, y en esta particular ocasión, Can Yaman ha optado por la firmeza y la claridad. Ha manifestado de manera rotunda y sin ambajes, esto me pertenece, es nuestro pasado compartido, y no voy a permitir que otros lo manipulen, lo tergiversen o lo utilicen para sus propios fines, ya sean de entretenimiento, de notoriedad o de cualquier otra índole. Es un mensaje inequívoco dirigido a la prensa, a los seguidores, y a cualquier individuo que pudiera sentirse tentado a hurgar donde no le corresponde. Es fundamental recordar, y esto es un pilar de la convivencia humana, que a pesar de la química innegable que pudimos presenciar en pantalla, de la complicidad y del afecto que demostraron públicamente, una relación sentimental en su esencia más pura es algo profundamente personal e íntimo. Lo que observamos a través de las redes sociales, en las entrevistas concedidas o en las escenas que componen sus series, es solo una faceta, una porción, de la compleja realidad que conforma la vida de cualquier persona, y más aún, de aquellas que están bajo el foco público. Las intrincadas complejidades de una pareja, las razones profundas y a menudo dolorosas que conducen a una separación, son asuntos íntimos que solo las personas directamente involucradas tienen la potestad de conocer y de gestionar. Y Can Yaman está defendiendo esa esfera de intimidad con una determinación admirable, con uñas y dientes, como se suele decir. Las redes sociales, en este contexto, actúan como una espada de doble filo. Por un lado, nos brindan una conexión sin precedentes, permitiéndonos sentirnos más cerca de nuestros artistas favoritos, seguir de cerca sus carreras y, en cierta medida, creer que los conocemos. Sin embargo, por otro lado, pueden convertirse fácilmente en un caldo de cultivo para la invasión de la privacidad, para el acoso virtual y para la proliferación de juicios sumarios. Cuando las opiniones se transforman en exigencias imperativas, cuando la curiosidad legítima cruza el umbral de la insistencia desmedida, es en ese momento cuando se cruza la línea, y es precisamente esa línea, ese límite inviolable, el que Can Yaman está defendiendo con valentía y claridad. Podemos observar a lo largo de los años, y en innumerables casos dentro del vasto universo del entretenimiento global, como muchas celebridades luchan incansablemente por mantener un delicado equilibrio entre la exposición inherente a su profesión y la preservación de su vida privada. Algunos lo consiguen de manera más discreta, optando por un perfil bajo y evitando las controversias. Otros, sin embargo, como Can Yaman en esta particular ocasión, eligen el camino de la comunicación directa y contundente para establecer sus límites de forma explícita. Y considero que en el caso específico de relaciones pasadas, la necesidad de marcar estas fronteras se vuelve aún más crítica y relevante. No se trata de un deseo de olvidar o de borrar el pasado de manera drástica, sino de un imperativo de gestionarlo de una manera saludable, respetuosa y digna, tanto para uno mismo como, por supuesto, para la otra persona que formó parte de esa historia. Esta declaración de Can Yaman, con toda su fuerza y convicción, puede ser también interpretada como un gesto de profundo respeto hacia Demet Özdemir. Al afirmar con rotundidad, nadie se mete, está implícitamente solicitando que su relación pasada sea tratada con la misma dignidad y consideración que cualquier otra historia personal o privada. No debe ser vista como un mero objeto de entretenimiento para el público voraz, sino como una parte significativa de sus vidas que merece ser abordada con el máximo respeto.
Es una forma de comunicar, sin necesidad de entrar en detalles. Yo sé lo que vivimos, lo he procesado a mi manera, y no necesito ni deseo que nadie más venga a juzgarlo, a reinterpretarlo o a añadir elementos que no corresponden a la realidad. En el fondo, todos y cada uno de nosotros poseemos nuestras propias líneas rojas. Son esos temas, esas experiencias, esas personas que son sagradas para nuestra existencia, y que no permitimos que terceros manipulen, critiquen o difamen. En el caso de una celebridad, estas líneas rojas se vuelven, por fuerza, más visibles y expuestas debido a la naturaleza de su profesión. Y la habilidad para comunicar y defender estas líneas rojas, con inteligencia y firmeza, es crucial para su bienestar mental, emocional y psicológico. Es un acto de autocuidado esencial. Por otro lado, y esto es un aspecto que me parece particularmente interesante, esta declaración también puede ser vista como una señal inequívoca de madurez. Can Yaman ha navegado por un camino que, sin duda, ha estado plagado de altibajos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Ha experimentado el éxito arrollador y, a buen seguro, también los desafíos inherentes a la fama. Ha aprendido, y esto es un hecho palpable, a navegar las a menudo turbulentas aguas del estrellato. Y esta firme afirmación de que es su línea roja, nadie se mete, demuestra que ha desarrollado una convicción sólida e inquebrantable sobre lo que está dispuesto a compartir con el mundo y lo que, de manera consciente y deliberada, prefiere mantener en la esfera de su privacidad. Es un mensaje poderoso de autosuficiencia emocional y de control absoluto sobre su propia narrativa vital. No es la primera vez que presenciamos a figuras públicas alzando la voz para defender su privacidad y establecer límites claros. Sin embargo, la forma en que Can Yaman ha abordado este tema, vinculándolo de manera directa y personal a su relación pasada con Demet Özdemir, le confiere un matiz distintivo y particular. No se trata de una queja genérica o de una queja vaga contra el sistema mediático. Es una declaración específica, personal y profundamente sentida. Y creo que es precisamente esta cualidad, esta autenticidad y especificidad, lo que hace que sus palabras resuenen con tanta fuerza y profundidad. Nos invita a la reflexión sobre nuestras propias vidas, sobre los límites que permitimos que otros crucen y sobre la importancia vital de proteger nuestros espacios más íntimos, incluso y especialmente cuando nos encontramos bajo el implacable escrutinio de los reflectores. En definitiva, las palabras de Can Yaman sobre Demet Özdemir, es mi línea roja, nadie se mete, trascienden la mera anécdota para convertirse en un poderoso recordatorio. Nos recuerdan que por encima de la fama deslumbrante, de las relaciones públicas cuidadosamente gestionadas y de la insaciable curiosidad de los seguidores, existen unos límites fundamentales, unos contornos sagrados que deben ser respetados sin excepción. Es una defensa elocuente de la intimidad, un gesto que irradia madurez y una invitación genuina a la reflexión sobre cómo interactuamos con las vidas de aquellas personas a las que admiramos. Espero de corazón que esta profunda reflexión les haya resultado interesante y, sobre todo, que les impulse a considerar la importancia vital de respetar los espacios personales, tanto de las celebridades que tanto nos fascinan como, de manera aún más crucial, de las personas que nos rodean en nuestro día a día. Y con esta profunda reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado con detenimiento las contundentes declaraciones de Can Yaman sobre su relación pasada con Demet Özdemir y hemos dedicado un tiempo valioso a meditar sobre el verdadero significado de establecer una línea roja en el complejo y fascinante mundo del espectáculo. Hemos explorado cómo la fama, esa entidad tan anhelada, puede convertirse en una espada de doble filo, y hemos subrayado la importancia capital de la privacidad en la construcción de una vida equilibrada y saludable. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación, que haya sido para ustedes tan enriquecedora como lo ha sido para mí, y que les haya aportado una perspectiva fresca y necesaria sobre este tema tan debatido. Antes de que se vayan, y como siempre hacemos en este nuestro espacio de encuentro, les recuerdo que su opinión, sus pensamientos y sus comentarios son de un valor incalculable para nosotros. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Consideran que es esencial para las celebridades establecer estos límites de manera tan clara y contundente? Me encantaría enormemente leer sus opiniones y reflexiones aquí abajo, en la sección de comentarios. Así que no duden en compartir sus pensamientos, sus experiencias y sus puntos de vista. Y si este vídeo ha sido de su agrado y desean ver más contenido de esta índole, explorando las complejidades y los matices del mundo del espectáculo, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que la conversación se expanda, y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras y descubrimientos en el universo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de novedades y reflexiones. Un abrazo enorme y lleno de energía para cada uno de ustedes.